Muy buenos días a nuestros seguidores, miradores, oidores de la Comuna de la Palabra, que semana a semana nos siguen con esta serie de charlas que tenemos sobre temas diversos: psicología, neuropsicología, educación, la vida política nacional y este tipo de cuestiones. No quiero dejar de recordar, como cada semana hago, el de la triste mentira histórica que aún pende como deuda de gobierno y de Estado, porque no sabemos bien a bien qué ha pasado con los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero. Pese a la mentira histórica, el gobierno en turno ya dijo que era una mentira, que ellos iban a aclarar, no han aclarado. Algunos de los padres ya han fallecido y seguramente se fueron con la pena de no haber realizado un duelo completo. Esos duelos incompletos siempre tienen implicaciones psicológicas de diversos órdenes. No quiero por ello dejar de señalar que seguimos esperando una respuesta verosímil y creíble a los hechos y una sanción a los responsables. Tampoco quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez, madre de Viridiana Anaid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años en el Estado de México, asesinado su marido en ese hecho, y hasta la fecha ni el gobierno ni nadie da una respuesta satisfactoria y seguimos esperando porque viva la llevaron. No quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores en España, en Italia, en Praga, en Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, en también Puerto Rico, que ya es prácticamente el Caribe, en Centroamérica y en las diferentes entidades de nuestro país. Tampoco quiero dejar de agradecer al doctor Germán Álvarez Díaz de León, quien hubiera sido mi maestro por allá en los 70 de una materia que en ese tiempo se llamaba Teorías y Sistemas en Psicología. También recuerdo que me dio sensopercepción Serafín Mercado Domenech, ya fallecido lastimosamente, Víctor Vázquez Valenzuela, lógica formal y lógica en general, este, Luis Contreras Niño también me dio un laboratorio. Puedo recordar varios, pero me recuerdo muy bien que con Germán tuvimos una serie de clases sobre teorías y sistemas en psicología, y ya desde entonces él, con uno de los doctores muy amigo y conocido suyo, ahorita se me acaba de escapar su nombre, pero es el Gustavo que Gustavo Fernández, Fernández Pardo, creo que era, el que exactamente. aventaba los datos, giraba la base de datos y caía nuevamente en otro lugar los mismos datos. Así parecen hoy los militantes de los partidos políticos. Se avientan, gira la base de partidos y caen en otro. Se vuelven a aventar, vuelven a girar y caen en otro, pero son los mismos datos. Con Gustavo Fernández Pardo, entre otras cuestiones, fue trabajando en su momento sobre la psicología del mexicano. Ya se habían hecho publicaciones, hay libros, El Mexicano, muy clásico trabajo, el mismo Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, aunque no es en sentido estricto un libro de psicología, La Jaula de la Melancolía de Bartra, una serie de trabajos, y además de trabajos en historia de la psicología en México, dedicó una buena dosis a qué onda con lo mexicano, el mexicano, la mexicanidad, y dentro de ello, naturalmente, la cuestión de los albures como un recurso típicamente mexicano, típicamente de varones y más. No quiero invitar a Germán para no dejarlo hablar y que nada más esté sentado ahí mirando y escuchando,
pero antes de cerrar mi boquita, no quiero dejar de agradecerle su colaboración este día, su tiempo, porque quiero recordar que hace años leí un artículo de Pepe Revueltas en una revista en la Universidad Autónoma de Guerrero, Lotatal, que fue donde agarraron al comandante Lucio Cabañas, también egresado de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno de los fundadores de la guerrilla guerrerense en México, después del maestro también normalista de la misma escuela, Genaro Vázquez Rojas, un artículo de Revueltas que se llamaba Limitaciones y posibilidades del mexicano o de lo mexicano. O serás muy macho, pero aquí te sientas. Y se hacía una primera pregunta, ¿qué es lo mexicano? Pensado entre un tarahumara y un celtal. ¿Y qué es lo guatemalteco y lo mexicano? Pensado entre un mame, un cachiquel y un chapaneco de la selva lacandona. Probablemente sean más categorías construidas social e históricamente para justificar fronteras, lenguas, estados, naciones, que un conjunto de rasgos y características que dan identidad psicológica. Yo cierro mi boca, le dejo la palabra al doctor, que es el experto en el tema, y después entraremos en una segunda fase a la cuestión de los albures, desde Chava Flores hasta Chafi Kelly, que era arquitecto, creo, a Jiménez, no Jiménez estoy seguro, Arquitectos. Sí, pero te dejo la palabra y te agradezco. Adelante, Germán. gracias. Pues muy buenos días a todos, a todos. Es un gusto que la vida le dé una oportunidad de encontrarse pasando los años con gente a la que quiero, respeto y estimo como Enrique. Como él lo acaba de recordar y fue para agredirme con mi edad, tuve la suerte de compartir los difíciles años 70 en este país con él. Siempre como alumno destacó por su inteligencia, su compromiso social y su bonomía. Por eso, en cuanto me hizo su generosa invitación, ni lo dudé. Y miren que lo dudo porque estamos en una época de políticas correctas y de pieles de cristal en las cuales hay temas de los cuales la gente evita hablar. Por la amistad, por la estimación, por respeto, el cariño que le tengo, acepté la invitación y voy a dividir mi participación en dos cosas. Una, qué onda con lo de esto de psicología del mexicano y posteriormente una forma de hablar de los mexicanos que se llaman los albures. Si me permiten, voy a, quisiera compartir pantalla, pero no me lo está permitiendo. Compartir pantalla, varios participantes pueden compartirlas. Ya No, le no di me lo que está sí. aceptando. No me lo acepta. Y ahí está. Sí, ya. Esto es la tecnología, pero bueno. Más que por otra cosa, para guiar mi cabeza y no dispersarme e irme, como acostumbra cuando me gustan estos temas. Esto de psicología del mexicano creo que hay que darle un poquito de contexto. Antes de 1821 no había mexicanos para empezar, porque esto no se llamaba México y al no ser México no era parte de decir que éramos los mexicanos. En el siglo XIX, en el mundo, no es algo característico nuestro, es la época de la formación de los estados. Y esta formación de los estados, igual que hoy hablamos de ser español o de ser alemán o de ser italiano, de ser francés, las coordenadas y las fronteras y las condiciones de los países cambiaron, pero la modernidad nos da esto que son los grandes estados modernos y esta idea de la identidad nacional. Wilhelm Wundt, que es reconocido como padre de la psicología, es recordado sobre todo por haber cambiado el objeto y el método de la psicología de algo especulativo a algo científico, con pretensiones científicas.
Lo que no se recuerda mucho es que ese Wilhelm Wundt escribió una obra llamada Volker Psychology, Psicología de los Pueblos, donde le queda pequeña la metodología experimental para hablar de la cultura de un pueblo, de la identidad de un pueblo. Es a través del lenguaje, a través de las costumbres, a través de las poesías, es a través de muchas otras manifestaciones donde, según él, se revelan en estos actos culturales el alma del pueblo, la identidad del pueblo. Así entonces, durante el siglo XIX, se inician, por psicólogos y no psicólogos, estos estudios acerca de la identidad nacional o la psicología de los pueblos. En el caso de nuestro país, empezando el siglo XX, Ezequiel Chávez, a quien se le debe la creación de la psicología en México, Ezequiel Chávez era abogado y él estuvo muy cercano a la educación con Justo Sierra. Publica en 1901 un trabajo pionero, un trabajo seminal, considerado el primer trabajo acerca de psicología de los mexicanos. Lo intitula Ensayos sobre los rasgos distintivos de la personalidad como factor de carácter mexicano. Un artículo donde clasifica por los estancos o por los habitantes de este país tan diverso, se va por la parte de los mestizos, los españoles, los criollos, y cómo son ellos y cómo deben de funcionar. Y no lo hace tan solo por ociosidad, sino para entender que sin comprender el alma de un pueblo, la forma de ser de un pueblo, lo educativo se dificulta si no tiene uno esa comprensión para adecuar los contenidos, las estrategias psicopedagógicas a realizar. Él, como hombre de su época, le tocó el positivismo. Él no es un positivista, por el contrario, para los positivistas la psicología no era ciencia. Tarda desde 1868 hasta 1896 en lograr que por vez primera en el país, en el plan de estudios de la Nacional Preparatoria, se incluya la materia psicología y moral. Él pensaba y suponía que había mestizos, como el caso de Porfirio Díaz, que eran buenos, creativos y todo, y pensaba, igual que otros intelectuales de su época, esos sí positivistas, que muchos de los males sociales eran adjudicables al mestizaje, a los mestizos flojos, ladinos, mañosos, que delinquían y que no conocían derechos, no conocían obligaciones. Allá para los años 20 en México, empiezan a llegar ideas por demás interesantes del viejo continente. La historia de nuestro país, recordemos, en 1910 termina el porfiriato, hay una nueva generación de pensadores que empiezan a traer otro tipo de ideas a nuestro país, y dentro de esta tradición, en los años 20, empiezan a llegar las ideas del psicoanálisis a México. Hay tesis por ahí publicadas acerca de psicoanálisis. Salvador Novo, conocido cronista de la ciudad, en una columna que él tenía en el periódico, da divulgación a las ideas del psicoanálisis, y lo menciono porque hay un antecedente que es muy importante. En los años 30 aparece una obra que va a ser esencial, ya lo había mencionado Enrique, de Samuel Ramos, del gran filósofo Samuel Ramos. Se llama El perfil del hombre y la cultura en México. Más que apelar a Freud, a ese psicoanálisis, Samuel Ramos toca a Adler, y desde entonces el complejo de inferioridad como algo explicando o explicable de la conducta de los mexicanos, idea que se retomará décadas más tarde por el gran Octavio Paz en su libro clásico El laberinto de la soledad. Hago esta acotación porque es importante señalar que el psicoanálisis que en México se divulgó y se empleó para tratar de explicar al mexicano no va a ser precisamente el de Freud al inicio. En los 50 también, un grupo de psicoanalistas mexicanos sacan libros acerca del mexicano.
entre ellos el clásico del doctor Santiago Ramírez, él sí, psicoanalista freudiano. En los años 60 hay un libro que convulsiona la cultura en México y que es Picardía Mexicana del arquitecto Jiménez. En este libro se toca por vez primera un aspecto tabú, olvidado, no bien visto, que es toda la picardía con todo lo que implica todo esto, y dentro de ello también lo de los albures. Va a ser en los 60 también cuando el doctor Rogelio Díaz Guerrero publica su libro Estudios de Psicología del Mexicano, donde se deslinda del enfoque psicoanalítico, donde no necesariamente comparte las ideas de Ramos y de Paz acerca del mexicano, y durante toda su vida se dedica a tratar de establecer la psicología del mexicano. Observaciones agudas como la que hizo Enrique son muy pertinentes en este momento. ¿De qué mexicano estamos hablando? Estamos hablando del mexicano de la costa, del mexicano de Yucatán, del mexicano de Sinaloa, del mexicano de Sonora. ¿De qué mexicano estamos hablando? Porque pareciera que no, no obstante vivir en el mismo espacio geográfico, nuestras formas de comer, de bailar, de sentir, de decir, de expresarnos son diferentes. Díaz Guerrero, igual que los metodólogos, dice, bueno, hacer generalizaciones acerca de cómo somos los mexicanos implica no olvidar que hay otras culturas en la propia cultura, como son los indígenas, como son los mestizos, los jóvenes, las mujeres, en fin, es muy amplia el mosaico para dar cuenta de esto. Me parece que nadie a la fecha ha logrado hacer un estudio acerca del mexicano, sino de los mexicanos. Sabemos de los mexicanos durante todos estos años y sabemos cómo funcionan o cómo funcionamos de manera general. Retos como el que tenemos de la pandemia, retos como el de la vacunación que está ahorita cerquita, debería de darnos la explicación o buscar la explicación por qué hay gente que no quiere vacunarse, por qué hay gente que no está respetando la sana distancia, por qué hay gente que no usa cubrebocas, por qué las medidas sanitarias no son no solamente aceptadas, sino rechazadas. Todos estos porqués, pues son esta materia prima con la que se trabaja diariamente todos los expertos en las ciencias sociales y del comportamiento, y así, esto es el mexicano. Resumo para cerrar esta parte. Me parece que hay que darle contexto a las cosas y en manera muy apresurada y corriendo a caballo sobre varios siglos, traté de transmitirles a ustedes que es una preocupación mundial de los estados saber las cuestiones de identidad nacional, cómo somos, qué es lo que nos caracteriza, qué es lo que nos hace en una geografía tan grande como la de la Unión Soviética ser rusos, porque hay muchas etnias, muchos lenguajes, muchas... ¿Por qué decimos que Dostoyevsky capta perfectamente el alma del pueblo, o Shakespeare, o los grandes literatos tratan de pescar o de captar esa identidad nacional? En el caso de México hay pues una línea de tradición que es lo que he estado compartiendo con ustedes, que va desde la filosofía al psicoanálisis y a la psicología, donde la pregunta de cómo somos los mexicanos se vuelve a replantear a partir de los años 20. Recién pasada la revolución, a dónde venimos, para dónde vamos, todo lo que es el nacionalismo, en la pintura, en la literatura, en el arte, en la cultura, también demanda, a veces con extremos, de parar al extranjero o lo extranjero y tratar de encontrar en nosotros nuestra identidad y lo auténtico. Y esto sirva de telón para meternos a un tema complicado de la cultura nacional, que es cómo hablamos los mexicanos y de qué hablamos los mexicanos. Y de qué hablamos de manera burlona, de manera que vamos a ver que se llaman los albures. Hasta aquí sería la primera parte de la intervención, Enrique. ¿Quisieras comentar algo?
Me parece una excelente, aunque no soy quien para juzgarlo así, una excelente y somera a galope, dijiste, montar en un caballo pasando prácticamente de 1821 para acá, una idea de la mexicanidad, lo mexicano y de algunos estudios. Partía del trabajo de el buen Pepe Revueltas, porque además, como señalaste bien, la historia de la época de oro del cine mexicano fue muy frugal en este sentido, desde las películas que todos hemos visto 200,000 veces, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe el Toro, Esquina Bajan, no solo Ismael Rodríguez, todo lo que es Pedro Armendáriz, lo que es Luis Buñuel. Es una época donde hacia afuera de México se vende una idea de la mexicanidad. Exacto. Charros, mariachis, cantores, José Alfredo Jiménez, el Charro Avitia, etcétera. ¿Sí? Eh, la literatura, no quiero dejar de mencionar lo que son las grandes obras, desde Pedro Páramo y El Llano en Llamas de Juan Rulfo, clásicos, hasta trabajos de carácter costumbrista que se fueron publicando a lo largo de la primera etapa del siglo XX, llegando al urbanismo, ha tratado de vendernos una idea de mexicanidad. Sin embargo, ciertamente más allá de algunos como Tatanacho en la música, Chava Flores, alias porque era Salvador Flores, el mismo A. Jiménez, Picardía Mexicana, Chaffy Kelly, en los albures, era una peculiaridad de cómo hablan algunos mexicanos. Y partía precisamente de revueltas desde los muros del agua hasta sus clásicas narraciones y descripciones sumamente detallistas en la literatura. En filosofía no quiero entrar mucho, es un pleito de otro orden ideológico político, lo que es el muralismo, lo que es la escuela rural mexicana, que forman parte de otra tradición y sin embargo la diversidad queda aparentemente anulada. Creo que tampoco es el propósito de esto echarse una charla sumamente extensa y profunda sobre este asunto de la mexicanidad. Eh, pues desde allá podemos entonces irnos aproximando a la otra parte de por qué hablamos así. Yo recuerdo que alguna vez nos comentaste por aquellos tiempos y utilizaste el término, por eso me vi la tentadora idea de agregar al cartel un tablero de ajedrez, porque llegaste a comentarlo como los albures, el ajedrez del mexicano. Mexicano. Tiene sus reglas de producción, de juego, entre quienes pueden jugar, de cuánto tiempo disponen para responder, después de ese tiempo ya no se vale. No utilizar palabras llamadas groserías, es el doble sentido, convertir al oponente en femenino receptivo, las autoinmolaciones, toda esa trama del albur como parte además de un juego, porque es ciertamente un juego y a su vez una forma de expresar ciertas formas y relaciones de dominio y subordinación que tradicionalmente las luchas feministas han cuestionado. Y dije feministas, no el feminismo, porque hemos visto diversos feminismos a lo largo del siglo XX, desde Alexandra Kollontai, en la misma Simone de Beauvoir, hasta otras, en la misma Facultad de Psicología lo vivimos nítidamente desde esas épocas. Creo que bien vale la pena en esta lógica, porque traes bien estructurada tu exposición, que le sigas en caliente. Así nos vamos aproximando al juego y el placer. Pero es que se va construyendo. Me acabas de dar más ideas todavía y todas ellas son válidas y son valiosas. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar también en la cultura popular, ya Wundt lo había medio planteado, la tradición de las carpas como una opción a los teatros de postín, en los cuales también se hacía revista política de ataque al gobierno,
las carpas donde ponían a prueba a los cómicos, a los Cantinflas originales, a los cómicos primeros carperos con los albures. De ahí viene este toma y daca con el poner a prueba la velocidad del señor que estaba ahí divirtiendo. Por supuesto, hay medios que son muy cerrados. Difícilmente oirías un albur en la radio, pero existe Chava Flores. No conozco nada más elegante que puede desafiar la censura que quieras. Si uno escucha La tienda de mi pueblo, pues vas a Los empezar frijoles a de ver Anastasia. sonrisas de las personas, de qué se ríen. Para un extranjero, ¿de qué se ríen? Si se fueran literalmente por lo que está diciendo la canción, la malicia, las reglas con las que nosotros conocemos este juego, hacen que te rías, pero no dice una sola mala palabra. Quizá pues después en discos, Chaffy Kelly, hay una gran divulgación. De hecho, fue la idea de tomar la portada del libro de Chaffy Kelly y los discos de Chaffy Kelly de albures mexicanos, pues durante un tiempo cubrieron toda esta posibilidad. No quisiera descartar la importancia de Picardía Mexicana. Picardía Mexicana, decía Jiménez, que tenía más reediciones que la Biblia, lo cual no es una fantochada, es una realidad. Yo me quedé en la versión 120 y tantos y seguramente hay más reediciones porque es un compendio que en su momento los grandes intelectuales del país prologaron. Es un compendio laborioso, cuidadoso, divertido, de no solamente cómo hablamos, todos los grafitos y todo lo que es el reino de la picardía mexicana. Ya me parece que es menor cuando esto lo llevan al cine. Mi tesis yo la hice en 76 y por eso siempre te recuerdo con cariño, Enrique. Los 70 no fue fácil vivirlos, No, fue ni bien como maestros ni difícil. como alumnos. Pasaron muchas cosas muy complicadas, muy dolorosas, muy, muy que nos marcaron, pero era otro México. Y era otro México donde estos temas pues llamaban la atención. Tuvimos la idea de hacer una tesis acerca de esto y me vi en la dificultad de explicarla teóricamente. El juego me lo sabía desde niño. La bronca era cómo explicarlo dentro de la psicología. Se me hacía fácil recurrir al psicoanálisis, el chiste y su relación con el inconsciente y todo aquello. Y acabé cometiendo una de las mayores locuras de mi vida, que ha sido tratar de explicar esto con un autor que es muy respetado por algunos psicólogos, que es Skinner, que por supuesto jamás tuvo nada que ver con este tema. Pero en ese momento me pareció que podía servirme para tratar de explicar las cosas. La genialidad se debe a mi director de tesis, a mi maestro y amigo, doctor Gustavo Fernández, que juntos nos encargamos de sistematizar lo que voy a compartir con ustedes a partir de este momento. ¿Qué son los albures? Si ustedes en este momento buscan en Larousse, en algún diccionario, es lo peor que pueden hacer para entender qué son los albures. Pez de río, calambur, juego de palabras. Y una definición provisional podría ser, son juegos de palabras teñidas con alusiones sexuales, con el propósito, mediante sutiles, ingeniosas trampas verbales, colocar al perdedor metafóricamente en la posición de homosexual pasivo o de mujer. Aquí que son las primeras aclaraciones. Los albures son distintos a los juegos de palabras, al doble sentido, al argot, al caló, ya que estos en todo el mundo los encontramos y a diestra y siniestra. Juegos de palabras, Quevedo, Dios mío, es lo máximo de cómo jugar con las palabras. ¿Cómo le digo el reto? ¿Cómo le digo a esta reina que escoja? Y le pone dos flores. Su majestad, entre estas dos rosas, usted escoja. Dijo lo que tenía que decir, y como eso tiene muchas cosas, la música, la literatura. La literatura para mí es algo importante, qué bueno que tú lo citaste, Enrique. La literatura es otro reflejo más
de la forma de hablar, de sentir, de expresarse de los mexicanos. Esos estereotipos que tú bien aciertas a decir que fue el cine quien inventó al mexicano de exportación, al charro, macho, bravío, tal, sí, pero pasamos del rancho a la capital. De ese ranchero y de ese macho mariachi mexicano, pasamos al peladito, al Cantinflas, al campeón sin corona, a ese hablado de Pedro Infante, que todavía en el extranjero creen que así hablamos. Hablamos así cantadito, ¿no, manito? Eso va creando construcciones sociales de identificación de los mexicanos, pero también van creando subrepticiamente reglas raras por ahí. No tiene caso ser rico porque vas a ser infeliz. Mejor sé pobre, confórmate con tu destino. Es el mensaje de nosotros los pobres. Confórmate con tu pobreza y los ricos son malos y les va a ir mal en esta vida. Entonces, creo que la primera aclaración, y perdón que esta aclaración la tenga que hacer a Octavio Paz, a Monsiváis y a varios de los que han tocado lo de los albures. Los albures no son doble sentido, no son tan solo argot o caló, ni son juegos de palabras. Lo que va a ser característico este juego es que estas palabras que están teñidas de alusiones sexuales tienen un propósito, y ese propósito es donde está el ingenio, mediante trampas verbales, colocar al perdedor metafóricamente en la posición de homosexual pasivo o de mujer. Inicié diciendo que había pensado mucho en aceptarte la invitación, porque ya me imagino lo misógino y todas las descalificadas que tiene a los juegos como este. Por eso también me gustó mucho la época que dimos de contexto, cómo en su momento Picardía Mexicana ofendió a las buenas morales, las buenas costumbres, y cómo se atrevían de esas cosas que se dicen en privado, publicarlas en un libro y ponerlas a disposición de los demás. ¿De dónde vienen los albures? Yo quiero suponer que es producto del mestizaje. No existían en los aztecas y como tales tampoco en los españoles. Especulo que quizás es una forma ingeniosa de burlarse impunemente de los conquistadores y de su idioma. Hay publicaciones en México como El ánima de Sayula o La multicitada picardía mexicana, donde se consignan publicaciones en México de inicio del siglo XIX, donde aparecen albures como tales. La socialización de los albures es tardía. Jiménez en los libros, Chafficali en los discos, las carpas, y a partir de los 60 se divulga mucho esta parte omitida folclore nacional. Las carpas, que eran los espectáculos de las clases populares por su acceso, fueron estos los lugares donde al inicio de la revolución proliferaron. Bueno, ¿dónde ocurren o qué pasa? Los albures se practican fundamentalmente es que no alcanzo a leer bien aquí, En el DF dice. en el Distrito Federal. Y esto también son dos afirmaciones muy fuertes que tus seguidores seguramente van a decir, oigan, ¿por qué en Colombia no? ¿Y por qué en Coahuila tampoco? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que como tales los albures, como los hemos definido, fundamentalmente en la zona metropolitana es donde se practicaban, estoy poniendo el pasado, sobre todo en lugares donde hay varones. Se dan donde quiera que estén los practicantes. Normalmente surgen espontáneamente entre los que estando reunidos conocen el juego, pero no por estar reunidos significa que lo practiquen. No tienen tiempo fijo ni preciso para aparecer. A veces se extienden por largas secuencias y otras se agotan en los primeros escarceos. Aquí creo que viene el truco, el secreto de lo de los albures. El albur clásico entraña el juego entre un masculino activo y un masculino activo, quienes tratan de mantener esa posición activa
reduciendo al contrincante a femenino pasivo o masculino pasivo. Por su constitución anatómica y fisiológica, las mujeres, no obstante querer adoptar el papel femenino activo contra femenino pasivo o el femenino activo contra masculino pasivo, no cuentan con los órganos y productos que, aunque sea un juego metafórico, limitaría las posibilidades de duración del juego. Hay varias cómicas mexicanas, albureras, bueno, Carmen Salinas, o lo que queda de Carmen Salinas, que son La albureras. primera, Sí, la la primera, cartera. exacto. Sí, pero si Carmen Salinas dice, te meto un susto, aunque sea metafórico, ¿qué mete? No tiene que meter, no es varón. Trae mucha connotación todo este tema, porque como todo el mundo podrá estar entendiendo, dime de qué presumes y te diré qué te falta, o qué está atrás de jugar con la sexualidad. Y no es albur Lo el que está reitero, atrás, desde luego. así es. O como dijera el día de mi examen profesional, y sin querer fue un albur voluntario. Estaba yo tan nervioso ese día que uno de mis sinodales me hizo una pregunta y sin querer se me salió, doctor, me la pone usted muy dura, y se botó de risa el auditorio cuando donde no, la intención no era el molestar yo o faltarle respeto a mi sinodal. Menos al La, sinodal. menos al sinodal, que era una institución en este país, que era el doctor Luis Lara Tapia. Órale. Bueno, ¿qué reglas hay? Las reglas es que deben emplearse palabras normales del idioma que por su polisemia tienen otro significado en el idioma de los albureros. Ustedes conocen, en todos los países, las mamás son especialistas en usar las metáforas para referirse a los genitales de los hijos. Pajarito, pistolita, etcétera. Esas palabras pueden significar en otro contexto muchas cosas. Regla 2. De acuerdo a la respuesta de un jugador, el otro debe quedar simbólica o potencialmente en una condición o posición con al menos 3 posibilidades. Es convertido en homosexual pasivo, ya sea porque comete felatio, expulsa flatos o excremento por la acción del otro, o es penetrado. Es convertido en mujer al atribuirse características anatómicas o fisiológicas exclusivas de las mujeres. Y 3, queda menoscabado, degradado su carácter viril, ya que debe ceder a cualquier mujer de su familia civil o consanguínea en favor del otro jugador. Regla 3. Es Regla válido 2. todo énfasis, intercambio de palabras o letras dentro de ellas, modulación de la voz, apócope, paranomasia, el uso de tú, del usted, siempre y cuando se produzcan albures y de preferencia no se destruya la coherencia de la sintaxis. Esta es la cortina donde se esconde la intención. Ese es el reto, a usar las palabras normales, las palabras no groseras del español, y usarlas para el fin que está prescrito por los albures. El vocablo soez está prescrito, pero puede ser disfrazado Proscrito. proscrito, perdón, pero puede ser disfrazado dentro de otra combinación de los otros. Los símbolos empleados, que sería la regla 5, deben compartir para su incorporación con el juego alguna cualidad o dimensión fácilmente aceptable por la que los practican. Yo pediría un momento la imaginación de los que nos están siguiendo para imaginar que en los años 30 o 40 era una gran novedad que hubiera una fibra llamada nylon. Nylon, por su sonido, suena a nalgas. Y entonces las nylon Las empiezan nylon. a ser aceptadas como tal. Bueno, no podemos forzar, pero sí podemos entender clásicamente que todo lo que tenga la forma de genital masculino o femenino, todo lo que tenga esa forma, tamaño, color, consistencia, es incorporado, es usado. Así, verduras, betabeles, etcétera, pueden ser usados como símbolos para los albures. La sexta regla es cuando se inicia. Cuando cualquiera pronuncia una palabra o frase que satisfaga los requisitos
y encuentre la contestación de otros. El juego termina cuando uno de los jugadores no puede replicar adecuada y rápidamente su interlocutor. El tiempo varía de segundo a segundo, y si no se responde, el jugador puede engarzar otros albures. Además, puede ser el caso de que la respuesta no se valga o sea errónea. Por ejemplo, se requieren dos para bailar, se requieren dos para alburear. Si yo estoy en una comida al rato, a la hora de la comida, y le digo a algún familiar, ¿te molesto con la salsa o te molesto con el chile? No pasa nada. Si estoy en una cantina echando dominó con los amigos, la palabra chile, por su forma, tamaño, función, es empleada como el símbolo sustituto del pene. Entonces, esto arranca el albur y el otro, me tomas por tu sirviente o me agarras desprevenido, en fin, toda la respuesta que puede generar, y a su vez yo tengo que revirar y a su vez él tiene que revirarme, y así hasta que uno de los dos cometa algún error, lo que le llaman albures suicidas. Me meto, ay, perdón, ya ahí rompí la intención de los albures. 7, una serie de acciones que pueden ser funcionalmente equivalentes para lograr el objetivo del albur. Y algo que a mí se me hace siempre importante, no obstante lo agresivo que parece, este juego no es preludio de la agresión física. Vemos noticias donde alguien le mienta a la madre a otro en México y acaba en tragedia. Y aquí alguien perdió el albur y pues sí la burla de los amigos y es el reto para la que sigue, pero nunca acaba en hechos de sangre. Casi siempre para lograr coherencia temática se prefiere dar contexto, de manera que los símbolos y acciones no suenen raros a los neófitos. El contexto puede ser cambiado si cualquiera de los albureros estima que se están agotando las posibilidades. Alguna vez me tocó tratar inútilmente de explicar esto en Estados Unidos en una conferencia. La mayor parte de mi audiencia eran chicanos o centroamericanos y había norteamericanos. Cuando quise poner un ejemplo de primaria, que es, y mandé pintar el techo de blanco, el techo blanco de mi casa, se quedaron así como si no hubiera dicho yo nada. Pues tuve que sacar las manzanas y decir, techo, techo, y blanco, blanco se parece a semen. Lo que estoy diciendo es, te expulso semen, te aviento semen. La forma en que acentúa una las cosas, la forma en que las dice, etcétera, es la que va dando las cosas. Seguramente hay otras reglas, sin embargo, estas son las que para nosotros son las más usuales. Si nos vamos a la dinámica y mecánica de los albures, los contenidos se dividen en 3 clases. Los órganos o partes del cuerpo o estructuras anatómicas que están relacionadas con la procreación, la excreción, la sexualidad directa, indirecta, las secreciones, excreciones de dichas estructuras que dan lugar, y todas las acciones y operaciones sexuales o genitales, perversiones, etcétera, posibles dadas de esas estructuras anatómicas. Primero son los elementos. 2. Las acciones o operaciones dentro de la metafórica, supuestas o reales, todas deben de cumplir el objetivo del albur, colocar al contrario en la posición pasiva, ya que sea homosexualizándolo o degradando a las mujeres de su familia. Las operaciones, como es obvio, se expresan mediante verbos que suelen ser casi idénticos a los del lenguaje común. Resumiendo, los albures constan de 3 elementos: un símbolo, una acción y un contexto. Se emplean ciertas reglas para jugarlos, tienen un objetivo y se diferencia de juegos de palabras, del doble sentido, del argot, del caló. Quevedo, Borges, Cervantes, Paz, Fuentes, Novo, Renato Leduc, para citar algunos, han prestado atención a diversas manifestaciones del lenguaje popular. Los han incluido en sus obras, sin que esto pueda tacharlos de soeces o incultos. Lo paradójico, en el caso de los albures, estriba en que las escasas malas palabras empleadas por los albures están en la mayoría de los casos debidamente enmascaradas, y los símbolos y las acciones son palabras comunes y corrientes
cuya significación ha sido ingeniosamente disfrazada mediante el uso de metáforas y analogías. Cuento una última anécdota antes de continuar. Alguna vez fuimos a dar una conferencia de albures a la escuela de ciegos. Yo oía ruidos, pero no entendía y se me decía que era una falta de respeto, ¿no? Estaba yo hablando y oía un ruido así. Hasta que alguien más no se apiadó de mí y dijo, es que en nuestro lenguaje esto es genital masculino y esto es genital femenino. Te están albureando y tú ni cuenta te das. Digo, sí, es exactamente lo que hacemos a veces con las mujeres, con los extranjeros o con la gente que no conoce las reglas del juego. Parece una plática normal, medio rara la temática, la lógica discursiva medio atropellada, pero no se le entiende, no se le entiende y estos señores se divierten como enanos, no entendemos por qué. A mí me parece que de la época de los 80s, todavía las películas, todo este cine mexicano de ficheras, carpas ya no hay como tales, dejaron a un paso los teatros de revista hay pocos, los albures sí, los cómicos los siguen empleando, pero hoy con las políticas de lo correctamente adecuado y de las pielecitas de cristal de todo el mundo, día con día los cómicos, la gente que se dedica a la comedia, se ve temerosa de ofender a alguien y esto nos lleva a recordar al viejo Freud. ¿Por qué nos reímos de lo que nos reímos? El chiste y su relación con el inconsciente. Nos reímos de cosas que no deberíamos de reírnos. No tiene nada de risible que un tipo se resbale y se dé un golpe, pero una película de Chaplin eso es muy jocoso. No tiene nada de risible los contenidos de los albures, si uno se busca las terceras o cuartas o quintas intenciones políticamente correctas, no debe ser motivo de risa. Y yo lo que me restrinjo a compartir con ustedes es lo que he logrado yo entender del asunto. Creo que sigue habiendo albures, por supuesto, pero no el boom que tuvo con los discos de Chaffee Haley, con Polo Polo, con toda esta comicidad sin censura que nos llega hasta finales del 20, el 21, día con día es más complicado hacer humor de temas que pueden ser molestos o ofensivos para personas o grupos de personas. Por el momento, hasta aquí la dejo, mi querido Enrique, y tú me dirás qué sigue. Me salgo de la pantalla. Quizá, más de comentar que efectivamente esto ha sido un abuelo de pájaro, y someto a tu consideración, no te creas, no era albur, pero solo albur, y someto a tu consideración lo que queramos proseguir. Perdónenme, me salió lo vulgar y lo alburero de un tirón. Broso. O ¿por qué no dices lo inteligente? ¿Por qué no dices Broso lo que en inteligente? sus Porque momentos lograste deslizar un albur sin que esto le molestara a nadie, ni nadie pusiera las cejas enarcadas de ¿y qué hizo el maestro Enrique? ¿Por qué mete estos elementos? Lo haces de manera inteligente, como lo hace Chava Flores, como lo hacen los verdaderos grandes albureros. Debo decir que no, mira, es sociología de cuarta, de quinta. Muchas horas de grabación en pulquerías y todo. Quise emular a Armando Jiménez haciendo de campo lo de los albures. No encontré nada nuevo. No encontré nada nuevo y entrevistando a la gente que se dedicaba a esto, los cómicos. No encontré nada nuevo. Son estas reglas que he tratado de comentar, pero sí se da en lugares donde hay varones, normalmente. Pero nadie se reúne para alburearse. Se da quizá por pasar mucho tiempo juntos, por estar, son en lugares normalmente
de trabajo, no de ocio, de diversión, no sé, hay muchas explicaciones y yo, la verdad, de 76 para acá, pues te imaginarás que he dejado de interesarme un poco en el tema, me obligaste a buscar en las telarañas de mi pasado borrascoso el asunto, me excita, me llama mucho la atención, porque la primera parte de lo que compartí con ustedes es lo que he aprendido en estos años, en una psicología social diferente que se nutre en la psicología de los pueblos, en los grandes fenómenos sociales, y para la cual los fenómenos sociales y los albures son un fenómeno social del lenguaje, nos obliga a estudiarla de otra manera. Coincidirás conmigo, sé que eres un experto. Si algo es rico, importante y valioso, es oro molido en manos de los psicólogos, es el lenguaje. La aproximación que quieras, el lenguaje es la clave del tema. Ahora, hay un lenguaje fino, educado. Hay un lenguaje que no lo es. Por razones de necesidad, la gente usa un lenguaje dual. El AMPA, originalmente, los jóvenes, posteriormente, emplean lenguajes cifrados, donde solamente ellos tienen el santo y seña para entenderse y excluyen a los demás. Pero bueno, estoy a Quizá tus valga, órdenes, amigo. quizá valga la pena, me gustaría hacer unos 3 niveles de comentarios. Eh, Podríamos suponer que en términos de la primera parte de lo que es la mexicanidad, lo mexicano, que tiene que ver con una psicología diferencial de origen o una psicología de los pueblos, siguiendo esa idea de Ubuntu, lo que es el malestar en la cultura de Freud, o incluso Eric Fromm vino a Morelos a hacer su psicoanálisis del campesinado mexicano. Es curioso, pero acá pararon Remedios Varo, Leonora Carrington, etcétera, que se llegó a pensar que Morelos sería como la escuela de Morelos, así como lo fue la de Frankfurt en Alemania, porque un grupo de intelectuales vinieron, Iván Illich, el mismo Sergio Méndez Arceo, Le Mercier, acá estuvo Alejandro Chao, Santiago Ramírez, su familia acá con gente que ha estado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre ellos la doctora Marta Luz Arredondo. Mando saludos a su extensa familia, desde Mauricio Santoveña hasta René, que fue rector, etcétera. Todos ellos, el mismo Toledo, pintor en Oaxaca, pasar del muralismo y la escuela rural mexicana, porque bien lo señalaste, parece ser que la tradición nos llevó del campesino, la Perla, María Candelaria, etcétera, que parte son Xochimilco, etcétera, pero eso es otra historia. Desde al charro, al mariachi, Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, etcétera. Llegando al ambiente urbano, nosotros los pobres, ustedes los ricos, esquina baja, toda Campeón la sin corona. tradición santesca, el santo y las momias de Guanajuato, el santo Viruta y Capulina, que era más que el humor blanco, era otra tradición, Cachirulo, es decir, pasar de la vida del campo a la vida urbana y de la vida urbana a la suburbana, porque es parte de ella el albur. El albur ocupó una época, podríamos asumir que hoy, más allá de la venta de identidades culturales que se han hecho hacia el exterior, el macharro, el mariachi, el alburero, Pepe el Toro, el Indio Fernández, qué sé yo, esta idea de que el albur hoy prácticamente está en un proceso de extinción, porque no sé, por ejemplo, en las jóvenes generaciones que tuve de alumnos acá en la Universidad de Morelos, vienen de muchos lados, vienen de Guerrero, de aquí mismo de Morelos, pero la Ciudad de México les llegan de todos lados del ambiente. Tengo la impresión de que el albur como práctica, como objeto de interés, ha decaído
Sí. pero catastróficamente, lo cual no quiere decir que haya caído el uso del lenguaje con la misma intención, ya no en el albur, sino en el chiste, que busca deliberadamente utilizar la grosería como concepto. En televisión se ha visto mucho eso y se ha perdido en realidad ese juego lúdico que ciertamente, no voy a prejuzgar también, he leído trabajos de algunas feministas que se asumen feministas, de que el albur es el reflejo más nítido del pensamiento machista, misógino, etcétera. Homofóbico. Etcétera, ¿no? Homofóbico, carente de la visión de la diversidad, de género, etcétera, de cultura. Tengo la impresión de que a veces se ha sobredimensionado el carácter deliberado e intencional del albur como expresión de ese pensamiento machista, misógino, homófobo, etcétera. Porque entre ellos había también gays, había un muy buen alburero y no cabe duda en sus alburemas, Elías Nandino, un poeta de Jalisco, abiertamente y declarado por el gay, que se paseaba por la Ciudad de México con Salvador Novio, o decían Nalgador Sobo, Salvador Novo, Javier Villorrutia, Elías Nandino, se asumían como tal, el mismo Carlos Monsiváis. Y entonces me parece que esta idea del albur como parte de la cultura homófoba puede ser terriblemente discutible. Como parte de la cultura del desprecio a la mujer, me parece que también podría matizarse. Hoy creo que las condiciones de las políticas correctas o de los discursos correctamente políticos han colocado en un rincón esta estructura sociocultural que hemos vivido. ¿Estará condenada a su extinción realmente o es posible que asumamos que valga la pena revalorar ciertas prácticas? Porque entre quienes los hemos visto sigue siendo en varones, pero en varones de ciertas generaciones para acá. De las nuevas generaciones asumo que no es así, pero tú en la UNAM, que además ahorita estás conduciendo prácticamente todo el sistema de bachillerato, si no estoy mal documentado, jóvenes desde 15, 16 años hasta que van entrando a licenciatura y más todos los que han tenido licenciatura y todo. Me parece que es una tradición que va en picada de bajada. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Y si efectivamente, porque bien lo decías, hablar de estos temas hoy te puede poner en la picota del... Entonces uno piensa, ¿le entraré o no le entraré al tema y cómo abordarlo? Creo que vale la pena no perderlo, vale la pena recuperarlo como objeto de análisis e interés y vale la pena diferentes niveles de análisis al respecto que nos permitan entender parte de la cultura de nuestro país en ciertas épocas y en ciertos contextos, porque todo está condicionado histórica y culturalmente. Cierro mi boca. Yo creo que esto último que acabas de decir es lo que a mí me parece correcto. Desde perspectiva de género, desde la perspectiva que tú quieras hacer un análisis serio, riguroso de como un fenómeno cultural, me parece que es lo adecuado. Lo otro, pues, es cuestión de gustos. A mí no me, francamente, las redes sociales me tienen sin cuidado, no me interesa, no me importa. Como tú y como muchos, durante muchos años luchamos por cuidar libertades en este país y no estoy dispuesto a que una bola de mequetrefes censuren mi forma de pensar o de decir o de hablar, por mucho poder y mucho anonimato que tenga. Yo sí creo que esto merece, como todo fenómeno humano y cultural, quizá un estudio. Sí sé que esto ya no es un tema de moda o que importe mayormente, pero es como las canciones viejas. En una fiesta, los chavos se las saben. Sí, los albures, lo tengo 47 años, cumplo 48 años este año dando clases en la UNAM. Y sí, oyes a veces expresiones de los muchachos y están albureándose estos.
y son otra generación la cual reivindica derechos de homosexuales, de mujeres, etcétera, y no quita que se alburen, que se diviertan, saben que es o entienden que es un juego, o entienden que Molotov, a la hora que escandalizó con las 4 letras de una de las letras de sus palabras, escandalizó. Y yo me acuerdo muy bien en una casa de una conocida, aquí en esta casa, no, tal, tal, ay, mamá, si estoy jugando. Y es un poco los albures estoy jugando. Entonces, sí, pero estás jugando con algo que revela más cosas, que puede revelar más cosas. Yo creo que también tiene que tenerse un respeto, o yo creo que es respetable, como fenómeno cultural exclusivamente, el tratar de entender la época, el contexto y las condiciones bajo las cuales se dio. En un ping-pong rápido, tú y yo hemos estado reconstruyendo un México que ya no existe, un México que para algunos será ignorado. La otra vez me metí en Facebook de ocioso y encontré un capítulo del cuento de Enrique Alonso de Teatro Fantástico. Y lo envié a gente de mi edad o gente pues, no tan vieja, pero sí que le hiciera sentido. Porque se lo mando a mi nieta y te voy a decir, ¿qué es esto? No entiendo. Y lo que me fascinaba es el poder de nuestra imaginación. Yo soy de la generación que viene del radio. Y yo me angustié como en familia el día que perdió el pajarito, el ratón Macías. Macías. Y yo veía en mi mente, dispara Margot, dispara y todas estas cosas, o Chucho el Roto, y yo con mi imaginación, que es lo mismo que hacemos todos los que leemos, usamos la imaginación. Y entonces, en nuestra imaginación, imaginamos los rasgos y todo del personaje de Crimen y Castigo. O imaginamos el personaje de los de abajo, imaginamos los personajes. Bueno, la radio, pues, qué trauma llevé la primera vez que vi una figura de Cricri, una botarga de Cricri, porque no era el Cricri que yo había imaginado. La televisión y el cine vinieron a darnos cambios culturales muy fuertes, muy masivos, muy grandes. Y estos estereotipos, estos íconos que se construyeron con el cine de la época de oro, con el cine de ficheras, con estos cines, finalmente repercuten en cómo se llaman y cómo se apellidan los jóvenes. Se llaman y se apellidan como la heroína de la novela de moda de gran éxito. Bueno, Yesenia. pero ya no estamos en esta época, mi querido Enrique. Hoy tú estás haciendo la demostración. La gente estamos migrando. ¿Para qué diablos veo Televisa si tengo Netflix y tengo otras posibilidades y tengo canales y tengo donde escoger lo que yo quiero? Además, COVID. Mi Que me época, encierra. en mi época, en 68, teníamos que esperar que decía Sabludowski en la noche. Todo el país estaba esperando qué decía San Sabludowski en la noche. Hoy tienes abierto el abanico gigantesco de poder buscar la información que tú gustas si quieres. Un día de ocioso pon albures en YouTube y vas a encontrar cosas. Y casi uno encuentra cualquier cosa, casi cualquier cosa. Yo pienso que los discos, que ya es otra rémora del pasado, y ahora hay otros formatos, El acetato. este, yo me arrepiento hasta la fecha de haber roto un disco que nunca volví a conseguir. Lo más fino, yo insisto, de albures echaba flores, se acabó. Pero había un señor, lo recordarás en la película Calzón sin Inspector, Arturo Alegro. Sí, Arturo claro. Alegro era de la troupe de gente de Oscar Chávez que tenían en la Avenida Reforma, se llamaba Café Colón, y era variedad. Y tú que andas en las neurofisiologías, un primo de Ardila era parte de ese grupo. María Luisa Alcalá eran, Gómez Cruz, varios eran, y por supuesto los albures y la crítica al gobierno y todo. Dices, qué chistoso. Un lugar para ricos que cuesta caro el cover, vienen a oír cómo se burlan de los ricos y alburean a los ricos, jóvenes tan brillantes como toda la bolita de Oscar Chávez. Bueno, ese disco era de Arturo Alegre, grabado por él, y el
título del disco es una canción de Chava Flores, se llama El chico temido de la vecindad. Sí, Y todos trae me dicen. este cuate la originalidad de cantar casi como María Victoria, El reloj, el calcetín, varias de estas canciones, pero trae algunas de albures. Y entonces en la época setentera de que hacías tus libreros con tabiques y madera, venció el peso de los libros a la estructura frágil y eran discos de vinil, entonces bailó el disco de vinil. No volví a encontrar el disco. Los de Chaffee Kelly los consigno con relativa facilidad, pero un fenómeno que a mí me tocó, a ti seguramente tocó, fue el boom de Polo Polo, que era también la irreverencia, el chiste grosero, la mala palabra, y fue el boom, el boom, el boom, hasta que ya pasó el boom. Lo más cercano a eso fue Platanito, un cómico también, que cometió el error de hacer un chiste de un discapacitado y se le armó el desmadre y acabó en Estados Unidos. Albures como tales, sí, eventualmente lo ves en cosas de variedad, como parte de los recursos de los cómicos, pero insisto, hoy con lo políticamente correcto es una queja de estandoperos, de comediantes, de todo el mundo, el arrinconamiento que están teniendo para poder hacer chistes, para hacer comedia, porque hay alguien que se siente ofendido. Y entonces, pues el chiste y su relación de su inconsciente nos dice de qué nos reímos y no debíamos de reírnos. Pero bueno, yo sí creo que merece la pena como un fenómeno social, cultural, el análisis serio, sesudo, responsable, documentado del fenómeno como tal, y ya poder darse las explicaciones o las condenas que sea el lugar. Yo no hago una apología de los albures, sencillamente creo que es un producto cultural y como tal merece la oportunidad de ser analizado. Finalmente, no para terminar, sino en en este hilo que planteas, no tengo duda que los que nos formamos como profesionales de la psicología, independientemente de la orientación o paradigma o concepción que subyacga a nuestro enfoque teórico práctico, no somos pastores, ni curas, ni jueces. Es decir, nuestra función no es juzgar, pontificar, bendecir o coachear a la gente. Mira esto, piensa que todo va bien y no hay bronca. En el fondo es construir modelos explicativos y comprensivos de la realidad. Sabemos que la realidad permanentemente está cambiando y no asumiremos una postura del corte de si la realidad no funciona como pensaba Skinner, como dice la ciencia, pues peor para la realidad, Así es. está equivocada la realidad. En el fondo es cómo interpretamos esa realidad y cómo luchamos por transformarla para vivir mejor, no para estar peor, para perder en libertad, en dignidad, en lo que fuere. Tengo la impresión de que en torno a la cuestión de la identidad nacional, hoy también está muy desdibujada en muchos sentidos, esta idea de la identidad y las luchas contra los nacionalismos, chauvinismos, xenofobia, porque acabaron arrinconados dentro de los terrorismos. Vaya luchas donde ahora para decir que algo funciona tiene que hacerse como en Estados Unidos. Si no, todo lo que hace el gobierno de México estará mal. Porque ya lo dijo la FDA, ya lo dijo el gobierno, está vacunando 1 millón por día. Si aquí no, pues algo está haciendo mal el gobierno. Me parece que hemos perdido la capacidad de diseñar un mundo como lo queremos y nos hemos vuelto, como dijera el buen Iván Petrovich Pavlov, reflejo condicionados. No me pongo cubrebocas y todos los noticieros están. Es que no usa cubrebocas, somos respondientes. Hemos llegado a un conductismo muy del corte respondiente. Nos dan el estímulo y damos la respuesta y estamos así como perros de Pablo.
ladrando y ladrando y ladrando, pero no vemos qué seguir. Y es una reducción muy grosera de Pablo por lo demás. Pero no tengo duda que el problema es cómo recuperamos parte de nuestra historia y de nuestra identidad, sin caer como en su momento también en una entrevista que le hiciera precisamente antes de que hablara de buenas noches, Paula Cusi, ¿qué nos puedes decir hoy? El buen Jacobo Jaladowski. El, el punto donde efectivamente tenemos que reconocer que hoy o proyectamos la recuperación de nuestra historia para no acudir a las concepciones negadoras de la historia. Es que como eso es políticamente incorrecto, hay que mandarlo al basurero de la historia y no es necesariamente así. Es parte de nuestra historia, el problema es cómo aprendemos de ella para recuperarlo en su exacta dimensión. Por lo demás, creo que en términos de la identidad, de la mexicanidad, de lo mexicano, es como de lo inconsciente, el inconsciente y lo consciente, o el consciente, ¿no? Valga la pena, no sé si quieras tratar de cerrar con algo esta amena charla que hemos tenido, donde podamos, para nuestros seguidores, ir compartiendo estas ideas e ir asumiendo una postura, si bien es cierto, crítica, constructiva y orientada hacia una idea de futuro de calidad y dignidad para nosotros, porque en algún momento, no tengo duda de ello, vamos a salir de esta epidemia y pandemia, aunque después entremos a otras. Es la historia también nuestra, epidemias, pandemias, terremotos, crisis, etcétera. Pero creo que podemos tener una perspectiva en el sentido que llegaron a plantear en otro momento versiones humanistas, valga la expresión humanista, que es también bien manoseada, pero creo que valdría la pena cerrar con una idea que desde pues, más de medio siglo que llevas en este andar, en la búsqueda de, porque te dedicaste a la historia de la psicología en México, a la historia de la mexicanidad, a los albures, entre otras cuestiones que ahora trabajas, pero creo que bien vale la pena armar una especie de corolario que nos quisieras compartir. Sí, mira, yo creo que por nuestra geografía es obvio, de toda obviedad, que hay dos fronteras de este país y esas dos fronteras, la cercanía de otros, de otras culturas, de otras cosas, la porosidad con Centroamérica es más fácil, pero la influencia de los norteamericanos en la forma de pensar, de consumir, de hacer de la gente del norte de la República es obvia de toda obviedad. Los estudios no han parado, los estudios de la frontera, los yucatecos no son iguales a los demás y se han estudiado y han investigado. Díaz Guerrero, Isa Reyes, mucha gente ha trabajado cómo son los yucatecos, porque somos un mosaico. A mí me parece que la globalización es un hecho, no podemos negarlo, pero también nuestra identidad es algo que es necesario rescatar y defender, y no un nacionalismo chato. Yo creo que como nación, no obstante la pluralidad y el mosaico que somos, tenemos la obligación de asumir la defensa de esta nación, que es la que nos dieron nuestros abuelos, la que vamos a heredarle a los hijos. Y esta nación, hoy por hoy, es incluyente, y es plural y es diversa. Y entenderla y estudiarla me parece que es necesario, es importante saber cómo somos, porque si no, no podemos funcionar bien. No aprendemos a entendernos y de repente te vas al sur y su geografía es maravillosa, man. El mar, las palmeras, pues hoy nomás la música yucateca y vete para el norte, para el desierto, para todo, y hoy su música es diferente, pero somos mexicanos todos. La religión tampoco es cierto que sea lo que nos unifica,
Y la política somos un país polarizado, dividido y fracturado. Sin embargo, el loco que tuvimos recién en la Casa Blanca, que se fue y no se ha ido, son intereses que están en contra de nosotros como nación, como mexicanos. Y yo sí rescato y reivindico la idea de un humanismo pero social, un humanismo que ponga anteceda el hombre ante todo, y un humanismo que hoy tiene que ver con equidad, con justicia, con derechos humanos, con todas estas cosas que sigue siendo el centro del hombre. Pero por andar poniendo el humanismo, luego se nos olvidó la naturaleza, porque el hombre era lo importante. Y entonces estamos ante una de las crisis ecológicas más grandes del planeta. Necesitamos todos estos elementos, toda esta riqueza que es este país, porque es un país terriblemente rico, terriblemente importante, que esta imagen de charros ahora no sea una imagen de narcos, porque las moconovelas también, que también generan cultura, han generado esta idea de que todo el mundo somos el Señor de los Cielos y el Chapo. Pues no todo el mundo, hay gente que nos levantamos temprano y trabajamos y nos fletamos y sufrimos, nos divertimos, y todo eso es lo que hace esto una gran nación, una nación importante. Entonces yo creo que las ciencias sociales tienen mucho que hacer, mucho que decirnos, mucho que abonar de cómo la cultura es un factor importante en la fijación de patrones conductuales, de historias sentimentales, de historias afectivas, y como tu caso, mi querido amigo, de recuerdos, de imágenes, de sentimientos, que es algo que es importante. Yo te agradezco sobremanera el haberme puesto no solamente a compartir con quienes te siguen, sino tener esta oportunidad de recordar los 70s, los 80s. Me estás haciendo recordar muchas cosas, y el recuerdo me hace resignificarlo en este momento, entender cosas que quizá en su momento no las tenía tan claras, y hoy por los años y por las lecturas y por las obligaciones me son más gratas. Tengo hoy la oportunidad, querido amigo, de tener una responsabilidad que me complace muchísimo. Estoy al frente, ya han estado al frente de esa dirección general varios psicólogos. Estoy al frente de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Estuvo ahí Peralta, estuvo Del Valle, Chela Rodríguez, muchos han estado. Pero obviamente estamos en otra época. Bajo nuestra responsabilidad ahorita están más de 200,000 becas. Creo que no hay una universidad pública en el país que tenga esa cantidad de apoyos. Está bajo mi responsabilidad el servicio social, que son también miles de gente haciendo servicio social. Está la Bolsa Universitaria de Trabajo y la clásica de orientación vocacional, que va desde la prepa que tenemos con secundaria hasta posgrado. Entonces es una oportunidad de servir a mi universidad, que me ha dado todo, y diario, te lo juro que diario trato de aprender y entender cómo diablos son los jóvenes, cómo son los universitarios de este país. No se parecen a ti. Tu generación, y lo digo con nostalgia y con mucho cariño, una generación que veías en los pasillos preocupada cómo cambiar el mundo, no es lo que oigo en los pasillos hoy. Quizá paso por los pasillos equivocados, pero una generación llena de ideales, idealismo, de apuesta por un mundo mejor. Veo otra generación con otra idea, y no estoy empeñado en que todo tiempo pasado fue mejor. No, es distinto, es diferente. Mi obligación de dar servicios educativos a esa gran masa, a ese gran volumen de alumnos, me implica a diario tratar de estudiar, de leer, de investigar, de comprender cómo son los jóvenes y cómo puedo ser útil desde el lugar donde estoy. Mi mayor gusto es ser la docencia, tú lo sabes, me gusta, me fascina. Yo pagaría porque me dejaran ser maestro, más que me paguen. Acepto humildemente el sueldo, no tengo problemas con eso, pero me fascina porque son las ideas nuevas, tú lo sabes. Los chavos traen la sangre nueva, las ideas nuevas, las preguntas nuevas, y nos pasa como a Mafalda, amigo. Cuando teníamos ya todas las preguntas, las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Esa es la
la función de nuestros alumnos, y es lo que hay que darle gracias a Dios o a quien sea, de que haya alumnos en este mundo, porque son lo que nos mueve, lo que nos motiva y lo que nos hace pensar. Gracias, Enrique, gracias por esta invitación. Espero que no sea la última y nos vamos a seguir encontrando en la vida seguramente. Pues Germán, no quiero dejar de agradecerte experiencia, tiempo, emoción. En parte, decían algunos neuropsicólogos, somos lo que es nuestra memoria, en parte, porque Freud también decía que somos lo que reprimimos, es decir, lo que es el olvido, que forma parte de la memoria también, y lo que no podemos olvidar, aunque queramos. Decía Pablo Neruda en su famoso poema 20 de amor. ¿Por qué es tan corto el amor y tan largo el olvido? Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Pues Germán, no quiero dejar de agradecerte, agradecer a la UNAM en la cual nos conocimos, andaba por los pasillos, diría Jesús Segura Hidalgo, me decía el zahar de los pasillos, andábamos en los pasillos saloneando, mitineando, boteando y grillando, como se debía en ese momento. Creo que habrá otro tiempo, otra oportunidad y seguramente seguiremos por este camino. No quiero dejar de agradecer y reiterar la invitación a nuestros seguidores para que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Y por ahí vi, creo que Nuri Domenech, saludos, novia Mariblanca Moctezuma, pero saludos, saludos a toda la banda. Y hasta la próxima. Déjame acabar con una frase de Renato Leduc, para que vean que sabemos hablar de muchas cosas tú y yo. Dice, pero también podemos hablar de cosas trascendentales, la vida, el comunismo y las partes genitales. Necesariamente. Hasta la próxima.